Vamos con estos dos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta charla que fundamentalmente va a ser pues unas risas que vamos a hacer entre amigos porque la gente de contexto es amiga. El título de este libro, Una utopía en marcha, la revista que llega tarde a las noticias cumple sus primeros 10 años. Este libro es una demostración de valor, de esfuerzo, de alegría, porque se montó y se organizó con una gran alegría, de solidaridad, de empatía. Y esto es lo que nos trae hoy aquí. A ver por qué este proyecto que nació hace 10 años ha sido capaz de hacer realidad un sueño y sobre todo crecer y hacer que vivamos en una sociedad intentando que sea más justa. Os lo van a contar ellos. Pero cuando me estaba preparando el guión para esta charla, pues he utilizado la inteligencia artificial. Le he preguntado a ChatGPT. Bueno, pues que sepas que a ese cerebro de estos que aprende cada día con nuestros datos y con nuestras emociones, pues le he preguntado utopía que se hace realidad. Y me ha dicho: una utopía puede convertirse en realidad cuando un sueño o ideal considerado inicialmente irrealizable se implementa y se convierte en una forma de vida o sociedad tangible. Ese proceso puede ocurrir a través de cambios sociales, políticos o tecnológicos que permiten la realización de la visión utópica. Y digo, me vale. Me vale, ChatGPT, te has portado. Así es que vamos a empezar, vamos a presentar a esta gente que está por aquí y que viene a contaros cómo ha hecho realidad esta utopía. Pues en primer lugar, al que parió la idea, que se llama Miguel Mora, que yo lo leía cuando era corresponsal del País en París y en Italia, y que cuando me vino a ver un día al despacho del ayuntamiento me dijo: no, es que nos han echado del país y hemos montado este periódico. Yo era entonces directora de comunicación del ayuntamiento y nos echáis una mano. Y cuando vi lo que era contexto dije: bueno, pues decidme cómo os podemos ayudar. Y así empezó nuestra relación. Director de contexto, ¿estás contento de cómo habéis llegado a estos 10 años? Cógete ese micro, anda. Estoy feliz, pero cansado. Ha habido que remar mucho, no ha sido fácil. Tú, cuando te pedimos que nos echaras una mano, nos sorprendió muchísimo que nos echaras una mano, porque nadie nos echó una mano, casi nadie, muy poca gente. Y ha sido muy difícil. No teníamos ni idea de hacer una empresa, no teníamos ni idea de publicidad ni de marketing, no sabíamos nada más que escribir y algún reportajillo que habíamos hecho bueno y alguna entrevista buena y poco más. Y no es que nos echaran del país, algunos nos echaron y otros nos fuimos. Yo me fui. Hombre, me invitaron a irme, es verdad, pero Eso me decir, fui tampoco, solo. Tampoco hubo opción. No. Bueno, ahí el contexto era ese. En 2012 el señor Cebrián hizo un ERE, como recordaréis, y entonces yo estaba de corresponsal en París en ese momento. Había estado antes en Roma, como ha contado La Fortuño, y antes había estado en Lisboa. Y entonces yo era un cargo de confianza de la dirección, y entonces a los cargos de confianza nos hicieron una conferencia en vídeo, una videoconferencia para explicarnos el ERE. Que estaba la cosa muy mala, que había que iba a entrar el periódico en pérdidas, etcétera. Bueno, el grupo tenía 5.000 millones de euros de deuda en ese momento, 5.000 millones, que había fabricado el señor Cebrián el solito, unos que se lo hubiera hecho nadie. Y entonces yo tuve la imprudencia de preguntar, bueno, y con este dinero que de 130 compañeros que vamos a echar a la calle, ¿cuánto vamos a ahorrar? Y alguien contestó, el consejero delegado que había por allí, o el de las cuentas, dijo 13 millones de euros.
Y dije, coño, pues eso es lo que va a ganar Cebrián este año. Y así fue el ERE de Prisa, el del país. O sea, como tenía tantas deudas con los bancos, el Banco Santander le dijo a Cebrián, tienes que echar a esto, si quieres seguir cobrando esto vas a tener que echar a unos cuantos. Pues no se hable más. Y los echó. Entonces yo, como era un cargo de confianza, pues se suponía que no podía ir a la huelga ni nada, pero hubo huelgas y yo fui a la huelga, estando de corresponsal en París, y con un sueldo que eran como 6 sueldos, no era uno, eran como 6. Y entonces, pues llegó un momento que el estómago no te da y no te da y hubo que tomar la decisión de quedarse o de irse y yo decidí marcharme. Y así fue, esto fue el origen. Bien, pero que es duro, aunque estuvieran bien pagados y aunque vinieran de un periodismo prestigioso como era El País y otra serie de profesionales, pues te ves a la edad de unos 50 años que donde vas a trabajar para hacer el periodismo que quieres hacer. Que este oficio hay que amarlo y hay que saberlo hacer. No vale todo. Y ese no vale todo es el origen de Contexto y de que una serie de gente a la que luego os lo contará con más detalle Miguel, a la que él buscó, llamó y le siguieron, montaron un semanario cuyo lema es llegar tarde a las últimas noticias, ¿no? Y a la mierda del trabajo. A la mierda del trabajo es el otro lema, sí. Otro lema que tenéis. Bueno, hay que decir que ahí había muchos huérfanos, o sea, igual que muchos lectores se quedaron huérfanos del país, porque habíamos sido lectores desde el principio y era el periódico que te ibas de viaje, ibas buscando un kiosco desesperado para leer, o en Madrid lo íbamos a comprar a la Puerta del Sol por la noche cuando salía. O incluso en Londres, que llegaba 2 días más tarde. Londres, sí, que llegaba esa cosa en papel biblia, ¿no? Bueno, era como un símbolo de la democracia española en ese momento y claro, fue un shock muy grande para muchos lectores el cambio de la línea editorial, básicamente cuando llegó Antonio Caño, que ahora pastorea por el Objective ese, ese panfleto, el ojete, lo llamamos en Contexto, lo llamamos el ojete. Bueno, pues ahí están todos estos que son, en fin, aparte de fachas, malas personas, y que impusieron un clima de terror en la redacción, él escribía los titulares a la gente, no dejaba que los periodistas, hubo muchísimas protestas, pero fue el precio que pagó El País para que Cebrián pudiera mantener su puesto de trabajo, fue entregarse al PP. Entonces, en ese momento el periódico pasó a estar controlado por la derecha más rancia que había en el periódico, que unos eran de la CIA, otros menos, pero todos eran terribles. Y entonces entre esos huérfanos nos quedamos también muchos periodistas, no solo los lectores. Y entonces teníamos, aparte de que no sabíamos hacer otra cosa, pues intentamos hacer el periodismo que habíamos hecho siempre y que nos parecía que es el que había que hacer, ¿no? Y para hacer eso, pues o fundabas tu propio periódico o en ese momento era imposible, ¿no? Y aquí están, 10 años. Voy a seguir presentando a quienes nos acompañan. Pastora Filigrana, si sois socios de Contexto la habréis leído. Ella es abogada, es activista por los derechos humanos, colabora en Contexto no sé desde cuándo, pero el primer artículo tuyo que he encontrado en la web es del 23 de mayo de 2018 y se titulaba Los pobres, los inmigrantes y los antisistemas. ¿Te acuerdas de ese artículo? El primero. Bueno, yo el primero que he encontrado. El primero que me sorprendió mucho fue el de la clase obrera ya está rota. Y formaba parte de ese debate de si la clase obrera es diversa, si no es diversa, si el feminismo y el antirracismo venían a romper a la clase obrera o no. Y en ese debate fue el que me invitaron a escribir y me impactó la cantidad de personas que leyó aquello. Y la repercusión que ya en 2018 tenía Contexto y la comunidad que ya se había tejido en torno al periódico. Pues fíjate, dices en ese que acabo de leer yo, que debió ser de los primeros, es que es tremendo. La política de extranjería del Estado español está llena de nichos legales y continuamente se denuncian vulneraciones de derechos fundamentales.
¿Es posible que se retenga a personas en los CIES por una infracción administrativa de no tener papeles, a pesar de que la Constitución prohíbe las penas privativas de libertad para estos casos? Eso, entre otras cosas. Digo yo, pero si esto fue en 2018, estamos peor. Es que no ha cambiado nada. Es que la situación... Sí, no solo no ha cambiado nada, sino que esto, por ejemplo, era el cierre de los CIES, que casi todas las personas progresistas podrían tener una posición crítica con los centros de internamiento para inmigrantes. La cuestión es que hemos perdido parte de la subjetividad que apoyaba esto, y seguramente si preguntáramos ahora a la opinión pública quién está a favor de los centros de internamiento para inmigrantes, hoy votarían más gente a favor. ¿Me explico? Hemos perdido, siguen existiendo CIES y además con más legitimidad, porque el discurso negador de la universalidad de los derechos humanos ha ganado muchos adeptos, ¿no? Ha ganado gran parte del tablero, ¿no? Así es, si tú sigues defendiendo los derechos humanos y estás en estos momentos trabajando en Acción contra el Odio, que es el cartel que tenemos aquí, que es la última iniciativa del Grupo Contexto, de la revista Contexto, del holding, sí. Acción contra el Odio, y que os habéis implicado un montón de gente, que nos hemos implicado un montón de gente, que hemos aportado un montón de gente. Es una iniciativa para llevar a los tribunales todas las acciones contra el odio que se consideran que son posibles de vulnerar los derechos y ser penadas, ¿no? Ir por lo administrativo y por lo penal, ¿no? Me imagino. Por lo que haga falta. Cuéntanos qué haces en ACO. Pues, Acción contra el Odio, antes estaba hablando con Elena y en el café, digo, ya existía de antes de constituirlo de una manera informal, es decir, nos conocíamos los periodistas que estáis en esto, con los juristas que estamos implicados en estas cosas, con el activismo, ¿no? Ya esta red estaba hilada de una manera más informal o más formal. Cuando Contexto impulsa este espacio, bueno, están aquí uno de los impulsores, yo llego un poquito después, lo que se intenta es dar como algo de consistencia, de solidez a esta red que ya existe, ¿no? Esta es paraguas aglutinador de sociedad civil organizada y de profesionales implicados desde su profesión en la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo juristas, periodistas, pero también gente de la academia, gente que está investigando estos temas. Intenta ser este paraguas aglutinador para dotarnos de una herramienta que nos sirva para incidir. Y en ACOAS la parte jurídica es muy importante, es cierto, pero desde luego no es la única. O sea, la apuesta no es solamente la denuncia en tribunales, sino además denunciar en tribunales. Venimos denunciando la opinión pública a través de los medios de comunicación comprometidos como Contexto estas vulneraciones de derechos fundamentales y este auge del discurso que niega los derechos fundamentales o que solamente se lo reserva a una parte de las personas. Ya venimos denunciando esto públicamente, los movimientos sociales, el activismo, la organización civil, la sociedad civil organizada ya lo denuncia desde sus medios, pues desde un ayuntamiento, desde la calle, desde una huelga, una manifestación, un piquete, una acción, y lo que queríamos era sumar a eso también la denuncia legal en tribunales, ¿no? Que siempre parece que los tribunales funcionan muy bien para los ERE, este ERE que decía Miguel, funcionan muy bien para los desahucios, ¿no? Es muy rápido, sin embargo, funciona mucho más lento y peor cuando se trata de proteger estas cuestiones. Porque el derecho está inventado para que todo siga siendo igual. Reapropiarte del derecho como un arma de transformación social es muy difícil y solamente se puede hacer si hay detrás una estrategia más amplia que únicamente el derecho. No sé si más o menos. ¿Qué casos habéis llevado ya? Pues en tribunales ya tenemos unas cuantas denuncias a fiscalía. La primera fue a Coliu, ¿no? Alberta Caliu, esa fue en octubre, que yo todavía no había aterrizado por unas declaraciones racistas, ¿no? Por unos tuits, básicamente por su forma de estar en el mundo. Después se ha denunciado al líder de Desocupa, Daniel Esteve. Por fin. Sí, por fin. Todavía no hemos denunciado, porque esa denuncia es más difícil, por su negocio de coacción de la vivienda.
de extorsión y coacciones, sino lo que hemos denunciado es la necesidad que tiene su negocio de estar creando discursos racistas y de odio contra la población más vulnerable, porque para que lo suyo funcione se necesita convencer a la opinión pública de que hay gente mala y perversa que te va a ocupar la vivienda en cuanto salgas por la puerta, y que los inmigrantes y que los pobres, que las clases populares y más desfavorecidas son potencialmente delincuentes. Entonces, eso es lo que hemos denunciado, esos discursos de odio. Y algunas cuantas más, algunos tuiteros más, algunos odiadores profesionales más que tienen mucho a su favor. Miguel, ¿cuál fue la puntilla para que os lanzarais a crear Acción contra el Odio? ¿Y qué equipo dijiste, tenemos aquí ya gente que lo puede hacer muy bien y que lo puede dirigir muy bien? Sí, bueno, hay, el Consejo Editorial de Contexto a lo largo de estos 10 años ha habido activistas, abogados, juristas de renombre como Martín Pallín o Joaquín Urías, Sol Gallego Díaz, Jesús Ceberio, gente que ha sido, en fin, que ha tenido cargos de responsabilidad. Y eso es lo que decía esa red informal de la que hablaba Pastora. En septiembre del año pasado, estábamos pensando, porque como la economía de contexto es precaria y digamos que el modelo de suscripción, cuando das todos los artículos en abierto, no deja de ser un acto de fe, porque claro, suscribirte a una cosa que puedes leer gratis tienes que tener mucho amor por esa revista, ¿no? Para pudiendo pagar otra que no puedes leer, pues hay que ser militante, es una militancia, ¿no? Entonces, eso pues es variable, digamos que los ingresos de contexto son siempre en fin, inciertos, ¿no? Y entonces no todos siempre llegamos a septiembre con el agua al cuello diciendo, ¿y ahora qué hacemos para poder empatar las cuentas? Y por suerte, Gerardo TC, que algunos habréis leído en Contexto, que es una de las grandes firmas, de las firmas más leídas de la revista, se le ocurrió esta brillante idea. Y sí, dice, es que hay, ¿por qué tiene que pasar que cada cosa que hace un cantautor de izquierdas, un rapero, un comentarista, vienen los abogados cristianos y le ponen una denuncia y encima le dan curso y las admiten y los llevan a juicio y nadie hace nada desde la izquierda para denunciar lo contrario? Y yo, pues sí, si es así la cosa, pues tendremos que ser nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, pues nada, asumimos la idea, en la revista, digamos que el Consejo Editorial a todo el mundo le pareció bien y entonces empezamos lo que hacemos siempre, a testarla con los suscriptores de Contexto y resultó que fue un pepinazo, que a la gente, en efecto, había una necesidad evidente, la gente sentía la necesidad de que alguien se ocupara de denunciar a estos tipos ante los tribunales para intentar frenar la deriva tóxica, en fin, la desinformación sistemática, la industria del odio, que en el fondo es un gran negocio. O sea, no nos engañemos, esto no es ideología, viene antes el dinero que la ideología. Esto está pensado desde hace muchos años, la extrema derecha y la derecha nos llevan mucha ventaja a la izquierda en dominio de las redes y en dominio de la comunicación política y de cómo sembrar el caos. Por ejemplo, las fake news no es que tengan una intención dolosa en sí misma, es decir, no hay ninguna fake news que se fabrique pensando en un objetivo concreto. Es la acumulación de las noticias falsas lo que produce el clima social y cultural necesario para que todo el periodismo, toda la prensa, todos los medios de comunicación queden desacreditados. Todos. A ellos no les da igual porque nunca han creído en el periodismo. Pero lo que ha conseguido ese clima de desafección de la gente respecto a los medios es que los medios que han hecho buen periodismo, que intentamos hacer buen periodismo, estemos igual de mal considerados que los que lo hacen malo. No se distinguen los hechos de las mentiras, la gente ya prefiere mirar hacia otro lado porque no se cree lo que oye, no se cree lo que ve. Entonces, ese es el objetivo real de las fake news, ¿no? Y de los discursos de odio. Y con los discursos de odio pasa un poco lo mismo. No hay un objetivo concreto, salvo el de crear un clima social digamos, y cultural, de que el otro es el enemigo, de que los pobres más pobres son los enemigos de los pobres menos pobres, y es básicamente capitalismo depredador y salvaje, una táctica del capitalismo depredador y salvaje para
conseguir sus fines políticos y económicos, ¿no? Entonces eso es así. Dicho esto, ¿qué sentido tiene entonces que una pequeña revista y un grupo de gente y de amigos juristas y activistas denuncien esto? Tiene un sentido, porque muchas de las denuncias no se admiten a trámite, pero el mero hecho de que los denuncies les asusta. Y Desokupa no es el mismo desde que recibió la denuncia que era antes de recibir la denuncia. Entonces sí tiene por un lado, un efecto de freno, digamos, a la barra libre, porque ha habido barra libre absolutamente. Y no tenemos, como comprenderéis, ninguna confianza en que la justicia se vaya a poner a condenar a estos tíos cuando son ideológicamente muy afines. Pero el mero hecho de que haya una asociación organizada, de que haya unas 6.000 o 7.000 personas que hayan dado dinero a esa asociación para que pueda perseguir esos fines, el hecho de que algunas de las denuncias hayan sido admitidas a trámite, supone un antes y un después. O sea, ellos saben que ya no hay barra libre y que tienen que tener mucho cuidado con lo que digan porque les pueden empapelar en un momento dado. Y si no les empapelan, por lo menos van a tener que dejar de ir a la Rosa a decir lo bueno que es Desokupa. Es decir, gozar hasta de prestigio social en algunos medios, ¿no? Bueno, pues eso por lo menos se tiene que acabar, porque a estos delincuentes déjenlos ustedes de llevar, aunque a usted, que es dueña de 40 pisos en Madrid, le convenga que se hable de la ocupación, ¿no? Para poder subir los precios impunemente. Entonces esta era un poco la cosa, ¿no? Y bueno, no hubo, digamos, una caída del caballo, una fulguración, pero un poco el sentimiento de que hacía falta hacerlo porque nadie estaba haciendo nada. Y bueno, lo gracioso de esto es que el PSOE, que había estado 10 años sin llamarnos, de repente, hace un par de meses, con esto de ACO, nos llamó. Y entonces fue muy divertida la reunión y dijeron, bueno, nos gusta mucho esto que hacéis, porque claro, nosotros también somos un colectivo perseguido, muy vulnerable. Digo, hombre, sois vulnerables hasta cierto punto. Primero porque estáis casi todos aforados y luego porque sois un partido político. Dice, no, es que los jueces nos dicen que no es odio, que no es discurso de odio, que es pelea partidista. Digo, bueno, es lo malo de tener un partido político y un gobierno. Si no tuvierais gobierno ni partido político, pues igual encajabais en el tipo. Pero bueno, es verdad que, digamos, cierta reacción social, que al PSOE se ha enterado de qué está pasando, de que la gente considera que ya esto es que se ha pasado de castaño oscuro la cosa y que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que el proyecto tiene mucho sentido y tiene mucho potencial, ¿no? Que se puede desarrollar, pero que es fundamental que, aparte de nosotros, hagamos una red de gente y de otras entidades que estemos en la misma línea para intentar frenar. De aquí a año y medio o 2 años vamos a tener un gobierno de extrema derecha, no sé si lo sabéis. Entonces, cuanto más blindados estemos y más juntos, yo creo que va a ser mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos a una participante que todavía no he presentado. Ella es periodista aragonesa, vive en Huesca, se llama Elena de Sus, y lleva desde 2018 trabajando en Contexto. ¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como ese? ¿Qué hace una chica de Huesca? Cuéntanos tu historia, que la cuentas muy divertida en este libro. En este libro cuenta cómo se conocieron Miguel y Elena y cómo llegó a esta escuela de periodismo primero y a esta empresa que le da trabajo después. Pues es un poco absurda la historia, pero bueno. Yo, pues eso, soy de Huesca, entonces estaba estudiando periodismo en Madrid, pero en verano estaba en Huesca y hay un corresponsal no sé si sigue siendo, pero bueno, que era corresponsal de ABC en Bruselas, que es del pueblo de Castejón de Sos, que está... Sí, vale, que está cerca de Benasque. Entonces organizaba ahí como un evento de periodismo. Y yo periodismo de altura. Periodismo de altura, sí, sí. Entonces, pues... Más bien de altitud que de altura.
Ahí que te fuiste, ¿no? Ahí que me fui, sí, pasando... Siendo estudiante y estando en tu casa pasando las vacaciones, dice, voy a ver si conozco a alguien, ¿no? Es que iba a Jordi Évole, yo era muy fan de Jordi Évole en ese momento, era un poco el apogeo de... Sí, sí. Vale, llegas a Castejón y ¿qué? Luego ya evolucionas, pero... Pero sí, y ahí pues... Cuenta lo que pasó antes de que Bueno, ¿qué pasó nada más pisar el suelo de Castejón? Llegabas en autobús. Llegué en autobús por el congosto de Ventamillo en autobús, con los camiones de agua bajando por el otro lado. Maravillosa carretera. El Dragón Khan, nada. y nada más bajar del autobús, pisé blando, pisé un buen zurullo en el suelo de Castejón de esos. No sé de qué era, supongo que de perro, pero tampoco indagué. ¿Y ahora qué hago yo frente a Jordi? ¿Cómo Claro. me presento ante Jordi? Claro, ahí había un problema. Entonces, bueno, fui deshaciéndome de eso como pude antes de llegar al hotel, que es un pueblo muy pequeño, entonces tampoco había mucho margen. Y bueno, se dice que eso da suerte. No sé si es cierto, pero el caso es que ese día pues conocí a Miguel. Y allí quedaste fichada, ya para siempre. Y Miguel, como se flipa, pues bueno, presentó Contexto porque era en 2015, entonces estaba empezando Contexto en esa época. Bueno, estaba Soledad Gallego Díaz también, claro. Y luego pues estabais vosotros tres, Soledad, Jordi Évole y tú, hablando ahí fuera, fumando, y de repente me dijiste, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, sin conocerme de nada. Y nos pusimos a hablar, y dices, anda, tú estudio periodismo en Madrid, ala, pues vente a hacer las prácticas a Contexto, y de repente se pone a chulearse delante de Jordi Évole y Soledad Gallego Díaz, que la voy a fichar yo, que va a venir a Contexto, no a La Sexta, no sé qué. Como si yo fuera aquí una superestrella, ¿sabes? Y nada, absurdo. Bueno, apareció en la redacción de Contexto, aprendió en la redacción de Contexto hasta que terminaste la carrera, ¿no, Elena? Así es, yo iba allí a observar. ¿Y cuánto aprenderías? A sentirme pro. ¿Con cuánto periodismo aprendiste ahí? Pues mucho, porque claro, por ahí pasaba todo Dios y bueno, y el Contexto es una revista pues que tiene su nivel, y su forma de hacer las cosas, entonces pues sí, aprendí mucho. Bueno, Elena en 2018 entra a formar parte en nómina, ¿no? En el equipo de Eso es, 2018. eso es. Y te estrenaste en el Congreso de Feminismo de aquí, en las jornadas Mi feministas. primera asignación sí fue venir aquí a Zaragoza al Congreso de Feminismo, que no sé si estuvisteis alguien o tal, fue en 2018. En el auditorio, sí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, de las que hay 8 que estuvieron allí. Ah, mira. Y entonces ahí aprendiste lo que podía hacer un medio de comunicación por el feminismo, que en esos momentos las voces de las mujeres, decía Miguel, eso va a ser la revolución. O sea, en 2018 el feminismo... ¿verdad? Sí, fue cuando el primer 8M gordo, yo creo. Exactamente. Y fue muy bestia, sí. Y entonces estaba todo en manos de las mujeres y tú te metiste en ese... Claro, sí, fue un inicio por todo lo alto, la verdad. A partir de ese momento, bueno, pues Elena escribe de todo en Contexto, ¿no? De lo que me echen. Sí. De lo que te echen. Oye, la última cosa que te he leído de este mes de febrero, le haces una entrevista a un investigador. Calla, ¿cómo era? Era un informático que está empeñado en investigar sobre la huella que la tecnología deja en el medio ambiente. Sí, así es. Y estudia en Glasgow, es investigador en la Universidad de Glasgow. Vale, y entonces nos dice que en esa entrevista que lo de la inteligencia artificial va a ser, no sé si tanto como la contaminación del carbón,
pero que nos atemos los machos, ¿no? Bueno, la cantidad de... Él lo que dice es que en el fondo es un bluff, que la inteligencia artificial no va a adquirir el nivel de desarrollo que se está vendiendo, que están hablando en Microsoft bueno, ahora ya no tanto, pero están hablando de abrir centrales nucleares de propio para los centros de datos, de aumentar por 100 la producción de materiales para hacer chips para centros de datos, que además aquí en Zaragoza están haciendo un montón, yo creo. Y entonces decía que él pensaba que eso nunca iba a llegar a ocurrir, porque la inteligencia artificial no es una cosa tan potente como se está vendiendo, pero que si llegaba a ocurrir, si se llegaban a cumplir las predicciones de estas personas, que son al final los directivos de Meta, Google, OpenAI y todas estas empresas grandes, pues que sí que la huella de carbono de la inteligencia artificial acabaría siendo inmensa. Inmensa, como irreversible ya. O sea, que es más fácil que nos podamos seguir cargando el planeta por ahí. Si eso acaba siendo así, sí. Tremendo. Yo ahora no te puedo decir cifras porque no me acuerdo, sinceramente. ¿Te puedes creer que ha sido la primera entrevista que ha habido cosas que no he entendido? ¿Y que no me las ha solucionado el diccionario de la RAE? Pues esto no es un halago, es lo contrario. No. Tú lo haces muy bien. Tú lo haces muy bien. Pero es tal el lenguaje que se utiliza para este nuevo modelo de fenómeno que ha invadido todo lo que es el proceso creativo, que yo me perdía en lo que es la creación y sobre todo porque los elementos, a ver si lo sé decir, los elementos, los materiales o las fórmulas que han hecho que exista una guerra comercial entre los americanos y los chinos por este negocio. Porque lo que se utiliza para unas cosas a los chinos les interesa, pero lo que se utiliza para otras a los americanos, algo así. Sí, hay una guerra con el tema de los chips. Porque ahora mismo la empresa que fabrica los chips que se usan para la inteligencia artificial es Nvidia, que es estadounidense. Y bueno, es una de las empresas más valoradas en bolsa del mundo ahora mismo. Y entonces, pues eso, el tema aquí era que los chinos han sacado su propio modelo de lenguaje en plan equivalente a ChatGPT, que es el que usas tú, ¿no? Y lo han hecho de forma más eficiente, y una de las razones por las que lo han tenido que hacer así es que pues hay restricciones a los chips que los chinos pueden comprar a los estadounidenses. Entonces no les venden los chips más potentes. Aunque eso en la entrevista lo matizaba un poco, porque decía que no era tan así, pero... Decía, bueno, no es para tanto, en el fondo igual pueden ser... Claro, porque decía que ahora ya sí que se lo han restringido más, pero como que los chips que les... Bueno, se estoy metiendo un rollazo con esto. No, es que es la guerra comercial, es el futuro, es la inteligencia artificial, es a lo que nos lleva, aunque aquí hay la media de edad... No es muy joven, yo creo que es de las personas más jóvenes aquí, pero yo creo que no. Yo lo que creo es que era para explicarle aquí al personal el tipo de trabajo y el tipo de entrevistas que estás haciendo. Vale, sí, y que recoge contexto también, que no solamente se habla de feminismo, de redes humanas y sociales, que no solamente se habla no solamente se hacen suplementos a favor de los periodistas que están en Gaza, no solamente en contexto estáis haciendo muchas cosas que tienen que ver con muchas historias y que siempre son interesantes. Dice Pablo Iglesias en este libro, dice, que lo tengo por aquí subrayado, dice que cuando él montó Canal Red quería tener de referencia a vosotros. O sea, sois su referencia porque todo lo hacéis bien, dice Pablo Iglesias. ¿Eso es un halago? Lo dice él, lo busco ahora mismo que lo tenía subrayado. ¿Eso es un halago? Está agradecido porque lo recogimos. Cuando lo dejaron tirado, lo recogimos en el consejo editorial e invitamos a escribir en la revista. Sí. Nosotros que habíamos sido rejonistas, fíjate. Sí. Claro. Y luego pues nos hicimos pablistas. Y le invitamos al consejo
y escribió un libro para nosotros con nuestra pequeña editorial, porque además de la revista editamos librillos, como veis ahí. Y ese libro vendió una barbaridad de ejemplares, como 9.000 copias o más. Y nada, y fue intensa la relación con el consejo editorial, porque tenemos un grupo de WhatsApp donde porque en fin, desde la pandemia ya no nos reuníamos presencialmente, ¿no? Todo es digital. Y entonces estaba en el grupo Elizabeth Duval, también, que luego ha sido portavoz de Sumar. Sí. Y tenían unas broncas. Pero lo flipante es que Elizabeth Duval tenía como, yo que sé, 22 años o 23. Y le metía unos rapapolvos al otro que flipas. Y la verdad es que era interesante. Bueno, luego acabó la cosa mal, ¿no? Porque en ese momento todavía hablaban y luego ya empezaron a tirarse piedras y cosas. Y ya se jodió el Perú. Pero en ese momento fue interesante, sí. La convivencia duró poco, pero fue interesante. Y nada, y Pablo, es verdad que aprendió mucho en contexto, como Elena. Aprendió muchas cosas. Aunque es verdad que él es buen entrevistador y eso, y lo venía haciendo de antes. Pero bueno, en contexto, las editoras son Mónica Andrade, que no ha podido venir porque le ha caído una mudanza encima a la pobre hoy, sin previo aviso, y Vanessa Jiménez, que son las dos directoras adjuntas. Y las llamamos las tacañonas. Y era muy gracioso cómo editaban los textos de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias en un momento dado pues cogía y le llamaba a uno cocainómano, por ejemplo, o sugería que uno era cocainómano, o que, en fin, y entonces, claro, no dejaba de ser un ex vicepresidente del gobierno, con lo cual tampoco era muy fácil decirle, oye, chaval, córtate un poco, porque es que esto no es el patio de tu casa, esto es una revista que se supone que es seria, así que ten un poco de cuidado, esto lo puedes matizar, y eso lo cuentan también en el libro. En el libro, en el artículo que escribe, y habla de las tacañonas que claro, le tenían a raya completamente, y de alguna demanda le han librado seguramente, eso también hay que decirlo. Son dos mujeres enormes profesionales, y las dos, Mónica y Vanessa, pero fijaos, voy a leer este párrafo. Dice Pablo Iglesias en un artículo que llama A golpe de talonario, porque él a golpe de talonario ha quitado a alguno de los periodistas que tenía contexto, por ejemplo, Willy Veleta. Dice, no importa que sean un nido de sumitas existenciales protegidos por un baranda, que se supone que es Miguel, que se reserva para sí mismo sin compartir con nadie la belleza política y estilística. Jamás me ha escrito nada mejor que lo del Lute. Es verdad, tu reportaje sobre el Lute. Dice, son los mejores y hay que imitarlos en todo. Y se lo decía a Pablo Echenique. Bueno, pues si esto dice Pablo Iglesias, que tiene el ego bastante a un nivel importante, que esta escuela para ti pues tiene que ser esta escuela y esta familia, ¿no? Esta familia de trabajo, Elena. ¿Qué te manda a hacer? ¿De todo cuando se les ocurre a ellos o te compran todos los temas que a ti te apetece escribir? ¿Cómo funciona Contexto? Contexto es el caos, o sea, realmente cualquier cosa puede caber si... hay bastante libertad a la hora de proponer temas y está chulo. Lo que pasa es que también a veces hay, para mí, demasiada libertad, porque claro, no tienes fecha límite, no tienes nada, entonces yo a veces me duermo en los laureles, lo reconozco. Pero bueno, sí. Básicamente. Sí. Que tiene un talentazo desaprovechado porque no le da la gana de ponerse y no le da la gana y no, el caos dice Contexto, el caos es ella. Bueno, pero desde luego no es todo el mundo no tiene la oportunidad de trabajar ahora mismo lo que es el periodismo de verdad. No, en ese sentido sí que considero que he tenido bastante suerte de haber caído en Contexto, porque si no, pues igual estaría haciendo, yo que sé, contenido patrocinado de Iberdrola o artículos escritos para el SEO más que para las personas, o yo que sé, cualquier tipo de cosa que se parece menos al periodismo que
que tú tienes en mente cuando empiezas la carrera, ¿no? Que siempre está un poco idealizado, pero esto es más parecido que lo que hace mucha Y gente. de lo poco que queda. Voy a abrir al público ya, por si queréis hacer preguntas, porque como esto se está convirtiendo en una charla así entre amigos, si os apetece intervenir en cualquier momento, aquí tengo yo apuntados muchísimos temas de los que Pastora, Miguel, incluso Elena, pues podemos hablar de todo lo que queramos. Por ejemplo, tenía que apuntado, oye, ¿por qué lo llamamos desinformación o posverdad cuando realmente tendríamos que llamarlo mentira directamente y falta a la verdad? ¿Por qué utilizamos en el periodismo tanta falacia? ¿Por qué nos da tanto miedo decir en las televisiones públicas, en la sociedad, la verdad? ¿Tú qué crees? Decías hace un momento, Miguel, que toda la intencionalidad que tienen estos fascistas, sobre todo hablando de Desokupa, es generar una opinión para que todo el periodismo esté metido en el mismo saco y todo sea un descrédito cuando este oficio realmente es una garantía para la democracia. ¿Por qué somos tan cortados? No creo que sea una cuestión de ser cortados o de usar eufemismos. El problema es que, bueno, noticias falsas, desinformación, mentiras, patrañas, falacias, hay muchas maneras de llamarlo y de todas son ajustadas y correctas, todas sirven. Porque hay veces que simplemente es una mentira evidente y otras veces pues es un hacerse eco de un rumor o es una media verdad. O sea, hay muchas variaciones, ¿no? No toda la desinformación son mentiras. Hay veces que son que ocultan una parte de la verdad, otras veces son una cortina de humo. Es decir, está muy sofisticado. Se ha sofisticado mucho el uso de la desinformación y del bulo. También son bulos, pero no siempre son bulos. Hay veces que son simplemente engaños, que no es lo mismo que un bulo. Es decir, tenemos todo el catálogo de perversidades abierto y en permanente y en un ejercicio permanente. Pero yo creo que lo que hay que intentar comunicar de esto, o sea, lo de negar los bulos, eso que hizo la mujer de Ferreras, el neutral ese, eso no sirve para nada, más que para dar una noticia 2 veces, como decía Andreotti. O sea, hacer un desmentido es dar una noticia 2 veces. Si no lo haces, pues solo se ha oído una vez hablar de eso, ¿no? Entonces, eso es otra patraña. Es decir, que la mujer de uno de los periodistas más corruptos de España montara un negocio de negar bulos cuando el otro estaba publicándolos en su programa, manda huevos, con perdón. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, eso ya no funciona, ni sirve para nada. O sea, desmentir cosas que se publican no sirve para nada. Primero porque ellos tienen una caja de resonancia mucho mayor de la que tenemos nosotros. Eso es así. Tienen el dominio de las redes y el 95% de los medios son de esa cuerda conservadora o ultraconservadora. El 95%. Y no sé si me quedo un poco corto. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Nombrándolo, no. Lo único que nos ha ocurrido a nosotros es intentar explicar, no entrar en los detalles concretos de una noticia, no, intentar explicar cómo está organizada esa red, porque es una red, que es una red además internacional, no es una red solo nacional, es una red que viene de Estados Unidos, que creó Steve Bannon, el jefe de campaña primero de Trump, en la que aprendió Rafael Bardají, creo que paisano vuestro, y asesor de Aznar, que fue a trabajar con él a Washington y estuvo trabajando con Bannon. No es Rafael Bardají, es otro periodista. No es un periodista, es uno que trabajaba en el gobierno, sí, con Aznar, sí, que tiene un creador de fundaciones, sí, hispano-judías también, o sea, es del lobby sionista. Sí, y asesor de Aznar para Estados Unidos. Y por eso era amigo de los conservadores, los republicanos, los americanos. Se llama Bardají, yo creo que el nombre es Rafael. Sí.
Sí, No, sí, es que aquí teníamos otro Rafael Bardají que falleció, que no sí. tenía nada que ver con esto. ¿Perdón? Sí, sí. Claro. Sí, pero el que sí, tiene razón Miguel. Bueno. Sí. Hola, Rafael Bardají, Elena. Viene todo de América. Viene todo de América y de México, del Yunque. O sea, aquí hay una red ultracatólica que además tiene mucho que ver con el fundamentalismo blanco y supremacismo blanco y católico, que es de donde sale el dinero. Y esa red se alimenta en todos los países, alimenta a todos los países de Latinoamérica, funciona en todos los países de Latinoamérica y funciona en toda Europa también. Funciona en Italia, funciona en Francia, en Inglaterra, a saco, en Hungría, claro, y en general en toda Europa. Y aquí es muy potente porque además aquí tienen Hazte Oír, que es otra organización ultracatólica, que es la conexión con el Yunque, y además tienen la conexión con Bannon. Claro. Claro, entonces eso, yo creo que eso es lo que es interesante de que la gente conozca. No entrar en el día a día de los bulos, porque eso no conduce a nada. O sea, yo creo que lo interesante es intentar explicar esa red, contársela a la gente, hacer pedagogía, decir quién paga qué. Y estamos haciendo esa investigación que es más complicada, porque eso tú puedes unir lazos entre todos ellos, porque unos siempre trabajan, hay una fundación común, hay uno que trabaja con el otro, con una cadena o con una asociación, una fundación, pero claro, probar los movimientos de dinero es mucho más complicado porque es una red transnacional. Pero por lo menos tener ese mapa y poder contárselo a la gente, el mapa, para que la gente, por lo menos la que todavía le gusta estar informada y saber qué está pasando, yo creo que es la manera. Entonces, da igual bulos, no. Lo que hay aquí es una red dedicada a la desinformación, que a través de los discursos de odio, la publicación de bulos, la creación de pseudomedios financiados, concertados o privados, o públicos alguna vez, como Telemadrid. Es decir, intentar explicar esa madeja y cómo esa madeja condiciona la agenda política y la agenda cultural de este momento, yo creo que es fundamental para entender por qué estamos sufriendo este aluvión de cosas que no se entienden. ¿Por qué son capaces bufones como Trump o como Milei o como Bolsonaro de ganar unas elecciones contra candidatos más o menos normales y cómo han sido capaces de cambiar el sentido común de la época diciendo que lo woke es el mal y que el fascismo, por ejemplo, está bien? O sea, legitimando ideas que creíamos desterradas hace 50 años o 80 años y ser capaces de dar la vuelta a esa tortilla y que los jóvenes en este momento estén votando a la extrema derecha en todas partes a unos niveles impresionantes. Ese problema es el que hay que abordar. No quedarnos en la superficie de que eso es un bulo, no, es que da igual, olvidémonos de eso. ¿Quién paga esto y para qué sirve y quién lo financia y quién trabaja para ellos? Pastora, ¿y quién está detrás? Quería intervenir, sí. No, bueno, ese es el reto. O sea, esta cosa monstruosa, o sea, esto no son cuatro locos, ya lo hemos visto, no son cuatro descerebrados, sino que detrás hay pues mucho dinero, mucho poder. La cosa es cómo enfrentamos esto. ¿Qué hacemos frente a esto? Miguel está diciendo, lo primero que hay que informar, hay que contar que esto existe, pero una vez que contemos que esto existe, ¿desde dónde más? Por eso un poco lo que estábamos intentando decir, que ACO nace con esa voluntad, para intentar dar esta batalla desde diferentes lados. Y como yo siempre digo, aquí no va a sobrar nadie. Es decir, necesitamos gente en las escuelas primarias y secundarias hablando con los jóvenes. Necesitamos asociaciones vecinales, movimientos sociales, necesitamos AMPAs comprometidas, necesitamos medios de comunicación, necesitamos gente dentro de las academias haciendo discurso crítico frente a esto y discurso democrático. O sea, aquí no sobra nadie de verdad. Necesitamos los tribunales, necesitamos sacar esa jurisprudencia, necesitamos quitar a toda la caterva del Poder Judicial que nos está frenando a avanzar en reconocimiento de derechos fundamentales en la jurisprudencia. Es decir, se necesita una red amplia y no sobra nadie. Un profe de primaria, de secundaria, una madre de Lampa, una asociación de vecinos que está haciendo una actividad pro-palestina en su barrio,
Todo esto suma. Y es lo que estamos intentando. Por eso, como decía Miguel antes, Acción contra el Odio también lo que tiene es la suma de no solo de personas a nivel individual que han apoyado, sino cada vez más entidades y colectivos que quieren formar parte de esto, ¿no? De formar parte de este paraguas aglutinador. Y esa también es una parte importante de lo que estamos haciendo. Y toda esta labor de tirar de la manta y de dar información, que es esa gran investigación periodística. Dime, Marina, ¿estás escribiendo la palabra Sí, pública? aquí hay dos personas. ¿Estoy yo hablando de más? No. ¿Qué va? A ver, gracias por vuestra presencia aquí. Yo, al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, de cómo dar las noticias, me parece muy importante vuestro lema, no estar al fin de las últimas noticias, sino sobre todo contextualizar, que es vuestro nombre también. Y eso me parece muy importante, o sea, no ir a lo que están diciendo los medios constantemente y machacando, sino eso, dar una explicación y contextualizarlo y ver quién está detrás para entender, o sea, para tener un pensamiento crítico con respecto a lo que nos está sucediendo. Y eso es muy importante para el periodismo, o sea, eso es lo que tenía que ser el periodismo y es un hueco que yo creo que estáis rellenando vosotros. Gracias. Teófilo Martín. Bueno, una pregunta fácil. En ese contexto, valga la redundancia, está claro el poder de la extrema derecha, todos los medios que tienen y tal. Mi pregunta sería, ¿por qué se recibe con tanta éxito su discurso, sabiendo que es un discurso que evidentemente, aparte de ser horrible, es odioso y es etcétera? Y lo pongo un poco con el tema, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres, cómo a cualquier avance se produce una reacción, en este caso de muchos jóvenes, hombres, que evidentemente con todo ese discurso de odio, pues de alguna manera se sienten reforzados en ponerse en contra de la igualdad y del feminismo. Pero la pregunta sería un poco cómo es posible que esos discursos se puedan recibir y puedan no reaccionar, ¿no? El caso de los jóvenes hombres está más o menos estudiado como esos malestares de los hombres que se sienten porque pierden el poder. Y entonces ese poder que se supone que el patriarcado da a los hombres, en un contexto de igualdad, se pierde ese poder. Y por tanto reaccionan en contra, ayudados por todo ese contexto que hemos comentado. Entonces, claro, en momentos de cambio, en momentos de avance, se producen estos fenómenos que es muy difícil, y más en estos momentos de esto. Para mí sería un poco cómo revertir esos malestares que son caldo de cultivo para todo esto que estamos estudiando. ¿Cómo frenamos el fascismo, no? ¿Cómo revertir los malestares que están agitando? Sobre todo en la igualdad. Hablaba Teófilo Martín, es arquitecto y pertenece a Hombres por la Igualdad. Sí, es un ejemplo claro de que algo que evidentemente cuando hablamos de igualdad de hombres y mujeres decimos que es una pasada, ¿no? Vemos el pasado y decimos cómo es posible que pudiéramos vivir en una sociedad donde las mujeres estaban esclavizadas, donde estaban violentadas. Sí. Entonces, estamos en un contexto mejor, y cómo es posible que muchos hombres no solamente jóvenes no estén de acuerdo, sino que reaccionen en contra, sí, en un supuesto momento ideal donde los hombres tienen el poder y además son los que tienen la razón. Bueno, en parte tú has dado la respuesta en tu pregunta, Teófilo. La primera es porque sienten amenazados sus privilegios, ¿no? Eso está claro y esa ya no la sabemos. Esa respuesta es gran parte de lo que agita la extrema derecha, son los malestares de todos estos sectores que están perdiendo poder de alguna manera, ¿no? Desde luego, la lista de los motivos del auge de la extrema derecha es amplia, el por qué cala su discurso es bastante amplia. Yo suelo siempre pararme en una, porque podríamos hacer una tesis, de todas. No hay una respuesta, hay una. Pero es que hay una gran connivencia del orden económico. O sea, el capitalismo, el neoliberalismo en este momento, lo que está haciendo por la vía de los hechos material es negar los derechos humanos, es crear, o sea, es concentrar cada vez más riqueza
en unas manos y despojar de los bienes básicos para el sostenimiento de la vida digna cada vez a mayor población. El discurso de la extrema derecha lo que te hace es justificar lo que tú ya estás viendo. Y lo que viene a decir que hay gente que vive así de mal porque lo merece, porque no son sujetos de pleno derecho, porque no son humanos del todo. Entonces eso cala muy fácil, porque lo que está dando una explicación es una realidad que ya existe, porque ya se ha enterado, se ha encargado la economía de que exista. Entonces, por ahí ganan. Con el tema del feminismo y la igualdad, bueno, pues yo ponía un ejemplo, cuando el Vox llegó a Andalucía al gobierno, bueno, al Parlamento, perdón, cuando llegó al Parlamento andaluz en 2019 y llega en un momento de auge del feminismo, pero también de profundo recorte, voy a ser breve, Marina, de verdad, profundos recortes sociales en materia de los cuidados. O sea, había un recorte de la ley de dependencia, cierres de guardería, cierres de comedores públicos, un montón de recortes que le llamamos el austericidio en aquel momento, que hacía salir a un montón de mujeres del mercado laboral para encargarse de los cuidados, o cada vez más contratos parciales, esto con números, ¿no? Qué bien venía a ese momento, que sigue existiendo, del neoliberalismo un discurso que naturalizaba que el papel de la mujer estaba en la casa, que dijera feminismo, no feminidad, sí, ¿no? Que volviera a recuperar la idea de la madre cuidadora. Esto viene muy bien cuando están cerrando guarderías públicas, cuando están cerrando comedores escolares. Entonces, al final esos discursos lo que le están dotando de una explicación ideológica a cuestiones materiales que ya están ocurriendo. Entonces, a mí, de las muchas respuestas que podemos dar, y una es la de los privilegios, a mí me gusta mucho hablar de la connivencia del neoliberalismo económico con el auge de la extrema derecha y de los mismos discursos. Porque si no, no lo podemos entender. Y poner a pelear, como decía antes Miguel, el último contra el penúltimo sale muy bien. Y toda esta porquería que estamos denunciando de los discursos de odio contra la población magrebí más pobre, que sí que hay situaciones de inseguridad y delincuencia en las grandes ciudades y que sí que hay muchas personas pobres magrebíes en situaciones de calle que son desagradables de ver. Pero claro, esto lo podemos explicar nosotros, el por qué y lo que es tener que emigrar desde África y cómo, o lo van a explicar ellos, diciendo que son monstruos, ¿no? Que uno de la gente que hemos denunciado es un tipo que se dedica a gasear con gas pimienta a chavales magrebíes y africanos en Barcelona y a grabarlo en vídeo y a explicar a más gente cómo debe de gasear a inmigrantes. ¿Me explico? Este es uno de los tipos, pero además con cientos de miles de seguidores, de retweets. O lo explican ellos el relato o lo explicamos nosotros. No sé. Ahora, la situación de inseguridad no la podemos negar. La materialidad está ahí, ¿no? Provocada. ¿Quién está provocando esta inseguridad? Provocada para que cale lo otro. Claro. Ahí es donde está la disputa. Hemos entrado en... ¿Alguien quiere preguntar Una más? pregunta. Ay, perdón. Yo tengo un espejo que es los medios de comunicación en México en estos momentos, y entonces estoy viendo que hace 15 años México lo habían convertido en un estado fallido y entonces están levantando la cabeza y es muy importante lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Y todos los temas que habéis tocado los están tocando ellos, o sea, en las plataformas y demás. La distribución el dinero que se invierte, quiénes son las asociaciones, etcétera, etcétera, y ligadas con Atlas Network, el mismo Julián Macías, que es un tipo estupendo, lo analiza y demás. Pero yo me estoy dando cuenta que ahora, con un 80% de la aprobación del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, están a favor todos los medios de izquierdas. O sea, y entonces, de alguna manera, actúan conjuntamente sobre los mensajes que hay que lanzar a la población. Y eso no lo veo aquí. Entonces, yo proponía, acción contra el odio no la podía firmar Público, el Diario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no apuntarse todos a Contexto, o todos a Público, o todos al Diario, sino que, por ejemplo, una acción de este tipo no la podían asumir otros periódicos, ¿no? Deberían. No, y quiero decir que habría que trabajar en ese sentido de la misma manera que ha dicho la chica, las asociaciones de base, ¿no? Sí. Hace años
Pastora. Chica en andaluz es joven, o sea, pequeña. Bueno, hace unos años, en 2020, otra de las cosas que nos inventamos en el contexto fue hacer una encuesta, la encuesta que no quería hacer Tezanos, sobre la monarquía. Y ahí nos juntamos muchos periódicos, Público, La Marea, El Salto, Carne Cruda, Escolar no, porque tampoco hay que exagerar, y otros pequeños de provincias, en fin, de provincias, perdón, no de Madrid, por decirlo bien, de donde hay que ser, el Critic de Barcelona, Luces de Galicia, Nortes de Asturias, varios, muchos. Y formamos una cosa que se llamó la Plataforma de Medios Independientes, PMI. Y fue maravilloso, o sea, sacamos un goteo de esos para financiar la encuesta y en 24 horas teníamos el dinero. La gente estaba entusiasmada con el proyecto. Y ahí pensamos pues que eso podría ser el germen de una especie de plataforma colectiva donde todos los medios pudiéramos poner nuestras cosas en una página web y que los suscriptores pudieran tener acceso a todos los periódicos al mismo tiempo. Estuvimos pensando en eso, trabajando en eso. Publicamos la encuesta, segunda encuesta en el año 21, el seguimiento, y todavía existíamos, pero luego llegó un infiltrado y se lo destrozaron, ¿no? Llegó uno que trabaja con Ferreras que dice que es rojo. No voy a decir el nombre porque ¿para qué? Ya sabéis quién es, lleva muchos tatuajes. Y ahí se fastidió el proyecto. Y entonces es muy difícil porque, o sea, este tipo de cosas tendría que ser transversal, como tú dices, tendría que haber sido transversal. Yo invité a Público, invité al Salto, no hicieron ni caso, no les pareció adecuado. Pero sí es verdad que ahí está los que son medios, digamos, que no son medios, que no son cabeceras. Julián Macías, de Pandemia Digital, está... ¿quién es este otro, Elena? Salto 10, ¿no? No, Spanish Revolution, que Sí. tienen una cuenta muy buena en Sí. redes sociales. Son medios que, digamos, no son medios tradicionales, pero hacen muchas cosas que están muy bien. Y eso sí están dentro, están en la asociación, son participantes. Y bueno, si entráis en la web, que hay una web, podréis ver ahí todas las entidades que está también Facua colaborando, y bueno, hay mucha gente que ya está apuntada y están colaborando. Y bueno, yo creo que esto es un punto de partida. Como os decía, el proyecto de esta investigación es lo que tiene que salir de ahí, aparte de las denuncias, y el objetivo final, en fin, el objetivo que nos gustaría alcanzar es una gran querella judicial contra toda la red, es decir, intentar identificar una red criminal organizada, que desde luego es afín a Vox, para, pues eso, con sus satélites, Desocupa, Núcleo Nacional, todos estos grupúsculos neonazis que van saliendo, que todos están financiados por el mismo sitio, y intentar ilegalizar eso. Ese es nuestro plan. ¿Tenéis relación con medios internacionales? Judicial. Tenemos Sí. relación con algunos Sí. medios italianos, con un par de medios italianos, sí, y con Público en Portugal que han publicado alguna cosa. Pero con Latinoamérica de momento no. Y esa sería una posible vía de crecimiento también. Pero básicamente lo que, en fin, esto tiene que ser convertirse en una cosa. Ahora tenemos 60.000 personas en la base de datos, o sea, que han dejado su correo y quieren ser informados, y les mandamos los mails. Y bueno, el objetivo es que para el año que viene podamos ser 200.000, que no parece tan enloquecido, porque no hay que poner dinero, o sea, simplemente te puedes apuntar y ya está. O sea, hay algunos donantes y otros que no son donantes. Y que eso crezca hasta tener una masa crítica suficiente, pero para eso tendremos que tener la complicidad de los partidos de izquierda, el PSOE, que nos llamó diciendo que estamos fatal, somos un colectivo vulnerable. Y bueno, y os dije, bueno, pues ponernos en vuestros mailings, lanzar un mail a vuestros militantes diciendo que existimos, que se apunten,
Dicen que lo van a hacer, pero en fin. Bueno, y entonces comisiones obreras, por ejemplo, UGT, también deberían ser parte. Lo que pasa que, claro, aquí hacer una red de izquierdas ya sabéis lo que os voy a contar. Es muy difícil. Sí. Yo esto que has dicho que hay que informar, hoy lo he visto en el programa nuevo de Javier Ruiz, lo han estado diciendo. Cómo son los bulos y que hay que ir a por ellos y que todo es dinero. O sea, hoy lo han estado informando. Que yo desde luego, desde que está Javier Ruiz lo estoy viendo y me gusta ese. Y también ayer el Guillermo Frecher en el intermedio explicaba muy bien. Bueno, vale. No. Es para que se grabe, es para que se grabe. Ya, pero la mía le llega. Es que yo me traigo un megáfono de pequeña. Bueno, yo tampoco, pero bueno. Pues eso, Guillermo Frecher ayer, en el intermedio, que el intermedio, aunque sea de La Sexta, yo es lo único que veo de La Sexta, sí me parece que se moja bastante. Wyoming se moja mucho en todos los movimientos sociales. Y Guillermo ayer explicaba muy bien el tema de los presos en Estados Unidos. Es un negocio. No es que les importe ni que pase, lo explicó muy bien. Es un negocio auténtico, igual que los hospitales, igual que la educación, igual que todo. Entonces, sí que se está empezando a hablar de Claro. a nivel nacional. Sí. Por suerte yo creo que ya sí. O sea, la reacción del PSOE ha sido básicamente poner programas en televisión que empiecen a hablar de esto. Y tiene el Cintora tiene una cosa que se llama Verifica TV y... o sea, sí, esto ya... Bueno, algunos llevábamos 10 años diciéndolo, otros ya han tardado un poco más, pero está bien. O sea, cuanto más se informe sobre esto y más se cuente y más se sepa que es todo una red básicamente dedicada al lucro enorme. Claro, ahí le falta un punto, porque claro, es complicado. Pero, por ejemplo, Ayuso o el gobierno aragonés, ¿cuánto participan de la financiación de estas mierdas de sitios o de webs o de cosas? ¿Cuánto financian? Bueno, ¿por qué no se cuenta eso? ¿Por qué el PSOE no lo dice? Pues resulta porque el PSOE les paga también. Que tenemos este problemita, claro, porque es que el PSOE a nosotros no nos ha dado nunca un euro y le da campañas de igualdad a La Razón, por ejemplo. O sin ir más lejos, Irene Montero. Diario. Ni un duro a Contexto y dinero a qué diario. Digo, bueno, pues vosotros mismos. Es decir, que falta todavía un paso porque todos estos ofendidos, que se hacen los ofendidos mucho, empiecen a aplicar los hechos en vez de las palabras. Está muy bien que tú pongas en televisión a Cintora, pero deja de llevar a las tertulias a gente de OK Diario, por ejemplo. ¿No? O sea, porque ¿qué tipo de pluralidad es esa para dar espacio a gente que va a esparcir mierda? Eso no es pluralidad. ¿Tú crees, Miguel, que tendríamos que hacer una barrera sanitaria? Claro, bueno, siempre en Contexto siempre pedimos el cordón sanitario para Vox en todo, empezando por los medios de comunicación, porque si tú no blanqueas a Abascal, pues al final nadie lo conocería. Pues si tú no lo llevas al Mundo, ni lo llevas a Ana Rosa, ni lo llevas al Telediario, pues el nivel de conocimiento sería mucho más pequeño. Y si el PP hubiera sido medio decente y no hubiera pactado en ningún sitio, pues hubieran tenido menos influencia, evidentemente. Pero bueno, como los medios, como todo viene de los medios, y los medios están financiados por la extrema derecha, pues es que hay poco que hacer. Otra crítica a los medios de izquierdas sería, por ejemplo, el haber comprado el lenguaje políticamente correcto ya desde hace muchos años, en el sentido de que, por ejemplo, ahora se habla de los libertarios, el Milei y gentuza de ese tipo, y confunden el matar la libertad con la conquista de la libertad. Y entonces los propios medios, se lo he criticado yo a la Iglesias escribiendo en X, etcétera, y digo, ya vale de comprar el lenguaje que inauguró todo este cambio del que estamos hablando.
¿Y qué otra palabra había por ahí? Sí, que la acabas de decir tú, lo de las mentiras, son mentiras. O sea, quiero decir, ya vale de confundir a la gente de que pueden ser medias verdades, de que hay un discurso largo y de variables y de no sé qué. Toda la vida ha sido mentira, mentira, no me vengas con cuentos, ¿no? Y entonces, el apropiarse de ese lenguaje políticamente correcto de forma fundamentada y a nivel lingüístico incluso, que lo acabas de hacer tú, pero al final se pierde la comunicación con el que tienes delante cuando estás diciendo que una cosa es mentira y todo el mundo entiende que es mentira, ¿no? Eso es lo que critico también a los medios de izquierdas. Medios de izquierdas. ¿Qué son los medios de izquierdas? Qué buena pregunta. ¿Por qué Contexto no está en ninguna lista de financiación institucional? ¿Por qué no recibe Contexto? Porque en teoría no tenemos la audiencia, que es el criterio, irónicamente, el criterio en el que se basan las campañas institucionales. A ver, tú me dirás qué audiencia tiene el debate o el Objective. O, en fin, de esos hay docenas que entran en todos los repartos de publicidad institucional, regional y local, y nosotros no hemos entrado jamás. Hay un criterio que es amigotes sí y rivales no. Ese es básicamente el criterio, salvo cuando, pues eso, pues al país, a la cadena SER y a eso, pues no tiene más remedio que darle, porque sería muy chocante no darle. Pero por lo demás, la ley de publicidad institucional se la saltan todos. Lo malo es que el PSOE, con este rollo de la audiencia, le da mucho dinero a Crediario, por ejemplo, desde el gobierno central. Sin contar que la audiencia, el señor Inda, la multiplica poniendo enlaces falsos a páginas porno, a recetas de cocina, a cosas que no tienen nada que ver con el periodismo, pero que suman páginas vistas. Y entonces, como no hay un auditor serio, pues, no, yo es que tengo 10.000 millones de visitas al mes, pues tenga usted. Y los que no falseamos las audiencias no entramos en el reparto. Es decir, que es todo un... Sí, somos tontos. Claro, porque no hacemos trampas, entonces si hicierais trampas os iría mejor, claro. Seríamos todos del Real Madrid, y ya está. Lo hemos denunciado 100 veces, lo hemos escrito 50 veces, hemos hecho editoriales, manifiestos. Solo nos falta denunciar a Pedro Sánchez por darle dinero a Inda, que sería a ver si se enteran de que esa es la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo digo porque si no... O nos suicidamos ya. No, vamos a ir terminando y vamos a hablar precisamente del futuro. Yo aquí tenía muchas cosas por ahí apuntadas. Por ejemplo, Pastora, me gustaría preguntarte por el futuro, o cómo ves, porque esa no es una pregunta, ¿cómo ves en estos momentos la situación del feminismo en nuestro país? Y si crees realmente que hay alguna manera de aglutinar estas dos tendencias que nos están matando y podemos seguir siendo la bandera por la igualdad en la que se convirtió el feminismo en el año 2018. Yo creo que sí, y creo que la clave es que el feminismo fuera un feminismo de base, de clase y antirracista. Es decir, que el feminismo sea el discurso de la igualdad, pero de la igualdad para todas, 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 decimos nosotras desde los movimientos feministas de base, ¿no? Pero para todas, todas, todas. Y el feminismo, en la medida que sea capaz de incluir la denuncia de los malestares de mujeres muy diferentes, es decir, sobre todo de las trabajadoras migrantes, de los barrios populares, de las clases populares, parar un desahucio feminista, está en contra de los CIE es feminista, está en contra de la ley de extranjería es feminista. En la medida que el feminismo salga de ahí, deje los debates teóricos, filosóficos, académicos, institucionales y baje al barro y a la materialidad, que yo sé que estoy hablando a las que vienen a misa, es verdad, o sea, sé que feminista le estoy hablando. En tanto en cuanto el feminismo sea eso, por supuesto, que es una herramienta válida, porque al final el feminismo lo que está impugnando es una ordenación de la economía y del mundo y de la sociedad que
conlleva la opresión de más de la mitad de la población mundial, ¿no? Y en tanto en cuanto estamos denunciando eso, es una herramienta emancipadora para todo el mundo. Yo creo que ese es el secreto. Claro, a mí que me van a preguntar, yo siempre voy a hablar de la clase, ¿no? De lo material, de las cosas del comer, ¿no? Y de este tipo de cosas. Yo creo que va por ahí. A mí me preocupa mucho la vuelta que está dando entre los jóvenes el patriarcado. Es decir, sobre todo en varones entre los 13 y los 20 años que se están sintiendo atacados y van a las páginas y a los grupos. La verdad es que es preocupante porque, mira, yo no conocía tanto esto, como yo estoy mucho con el tema del antirracismo, bueno, pues algunas cuestiones se me pasan. Y cuando ahora trabajando en contexto, una tiene que analizar discurso de odio de muchas dimensiones, es realmente alarmante y preocupante cuando me he puesto a mirar, a estudiar y a investigar estas cuentas de gente muy joven del tema incel, ¿no? Sí. Que yo lo he aprendido hace muy poquito. Sí, sí. No sé si todo el mundo... Sí. Soy la última en enterarme, no hay 2 o 3 que llevan 3 días. Más que, bueno, pues estas páginas de la misoginia y del odio a las mujeres, ¿no? Que proliferan muchos perfiles en redes, sobre todo dedicadas, como tú dices, a gente muy joven, a hombres, varones muy jóvenes, fomentando el odio hacia las mujeres, ¿no? Pues bueno, lo de todas las mujeres son unas putas menos mi madre, bueno, pues esto, pero con discursos, con vídeos, con material audiovisual muy potente, con mucha capacidad de incidencia de esta corriente yankee del incel, ¿no? Que me enteré que significa, bueno, me lo contasteis vosotros, porque yo no sabía estas cosas. Esto me lo contasteis vosotros en Madrid hace un mes. Es el celibato no deseado, célibe involuntario. Esto es un movimiento supremacista masculino blanco en Estados Unidos. Que en realidad nació de una mujer. ¿Qué? En realidad nació de una mujer que defendía el celibato. Sí, pero al final se ha convertido, lo han tomado, se han cogido el rábano por las hojas. Y desde luego, o sea, que cuando, porque claro, yo estoy mucho con con el tema supremacista blanco y este tipo de cosas, cuando bueno, y el tema de la LGTB-fobia que también, pero cuando he mirado hacia ahí es alarmante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues un poco lo mismo. Están agitando malestares que son reales. Le están hablando a jóvenes, a hombres jóvenes, además de clases populares, que no hay mucho futuro, diciéndole que todo va mal, y es que todo va mal, es decir, que a ti de verdad todo va mal, porque la posibilidad de entrar en la universidad, si no eres muy, muy brillante, es muy difícil si no tienes unos padres ricos y cada vez más, ¿no? No vas a heredar, no vas a acceder a la propiedad, no vas a acceder a la vivienda, no vas a tener un futuro laboral de éxito. Ante esa cosa horrible que es, además viene una crisis climática, no vas a tener poco menos que agua, ¿no? Ante este futuro es muy fácil señalar a un enemigo fácil. Entonces, el feminismo, los inmigrantes, vienen a quitarte lo tuyo, ¿no? Y vienen a lo poco que tienes, quitártelo. Es muy fácil agitar ahí cuando el malestar es real, ¿no? No sé si me explico. Sí. Volviendo un poco, sé que estoy reiterándome, pero esto es lo que están agitando. Eso es lo que le están hablando a los chavales de colegios públicos que lo tienen muy difícil. Sí, sí, sí. No, y sobre todo, contra todo. No, yo lo único que quería decirles es que obviamente hay una serie de datos objetivos, como que pues entre los votantes de Vox hay muchos hombres jóvenes, hay contenidos en las redes sociales enfocados a los hombres jóvenes muy machistas, muy de extrema derecha y tal, muy diferentes a los contenidos que consumen las mujeres, que ahí se ha creado un poco de brecha. Pero vosotros, yo me imagino que conoceréis a personas jóvenes. Entonces, lo que os diría es que habréis con ellos, porque realmente esta idea de los jóvenes súper chungos, súper fachas, también es algo que os estamos vendiendo un poco los medios, porque los consumidores de los medios sois vosotros, entonces nos viene bien. Entonces que desconfiéis un poco de este pánico y que habléis con... Ponte el micrófono para que se grabe. El no poder acceder a una vivienda o a un salario digno
yo creo que es real. Pero ¿cuándo hemos podido acceder a una vivienda y a un salario digno en este país? Bueno, yo qué sé, la generación anterior a la mía, trabajando podías pagarte el techo. Ahora es que en Madrid no puedes alquilar. O sea, una habitación es un sueldo. Ahora también se compran pisos a tocateja. No, obvio. A ver, Pero si que- me habláis todos yo- a la vez, no se graba en Yo creo que la gente joven lo tienen bien difícil. Yo hilvano con asumir los lenguajes y los discursos que quieren que asumamos. De verdad. O sea, y es que llevo ya yo peleando muchos años contra el racismo, contra las desigualdades, etcétera, etcétera. Quiero decir, llevo muchos escritos hechos y congresos trabajándomelos y currándomelos. Ponte el micrófono así, por favor. O sea, pero de verdad, no asumamos el discurso que quieren que asumamos. Y vamos a pelear con contenidos y con realidades. Pero que es que la realidad de la juventud ha sido difícil toda la vida. A nadie nos han regalado nada. Bueno, Yo creo que ahora mismo hay un problema de reproducción de la clase media y de proletarización y de empobrecimiento de clases medias populares. Y eso es que están en los datos. Y ese malestar está. espera. Pásale el micrófono. Disculpa con un pequeño detalle. Yo empecé a trabajar en el año 69, con 14 años. ¿Vale? Y ganaba la mitad que ganaba mi padre, que tenía 60. A ver, con lo cual, no, que eso de... Y los sacrificios de mis padres para la vivienda, la tuvieron cuando la tuvieron. O sea, no, de verdad, que no hay que asumir tanto el derrotismo y la negatividad, y hay que ir trabajando contra eso. Retoma, Miguel, esa frase, por favor. Ahora le doy la palabra, ahora le doy el micrófono. Que no asumamos esa negatividad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Una cosa es describir el apocalipsis y otra cosa es rendirse. Aquí no se rinde nadie. Aquí llevamos 10 años trabajando a calzón quitado, pasando muchas fatigas, echando muchas horas y nos hemos sentido muy solos y ahora nos sentimos menos solos. 10 años después nos sentimos menos solos. Nos sentimos que con esto hemos conectado con mucha más gente de lo que habíamos conectado con Contexto. Bueno, es verdad que no soy justo, tuvimos en 2018, 2019, 2020 una importancia, en fin, que no tengo yo por qué destacarla, pero una importancia significativa en el debate de las izquierdas y de cómo llegar a un gobierno, a gobiernos de izquierdas, y nosotros siempre defendimos que había que unir las fuerzas de izquierda en todas partes sin tirar un voto a la basura, y en esos editoriales y en esa línea trabajamos durante años. En fin, desde 2015 nos costó 5 años conseguirlo, pero al final se impuso esa lógica, ¿no? Cuando todo el mundo trabajaba por lo contrario, incluidos muchos medios supuestamente de izquierdas, como Infolibre o El Diario, que tenían miedo de que el PSOE, de que llegara el sorpaso y el PSOE se hiciera el PASOK. Esa era la situación en aquel momento. El miedo de la prensa, ya el país no estaba casi en eso, porque estaba Antonio Caño y estaba más a la derecha, pero digamos los 2 o 3 periódicos que estaban a la izquierda del país, más leídos, como puede ser Infolibre o Público, o El Diario sobre todo, estaban en esa línea de, en fin, no participar de la cacería Podemos, pero desde luego tampoco desmentirla o investigarla. Acordaos de eso. En ese contexto nunca estuvo, jamás estuvo. No entró ni a comentar un solo bulo, ni una sola acusación. En eso jamás entramos. Y bueno, eso lo llevamos con orgullo. Y yo creo que sí contribuimos a que hubiera una conciencia de que en España podía volver a gobernar partidos a la izquierda del PSOE por primera vez desde la guerra civil. Y esa importancia sí la tuvimos. Éramos una revista de nicho, pero era un nicho que a días teníamos 120.000 lectores de verdad, no inventados, o por ejemplo con las crónicas de Guillem Martínez del
del procés. Eso fue, por ejemplo, una manera de que éramos el periódico de Madrid más leído en Cataluña en ese momento, porque los catalanes no querían leer los otros periódicos de Madrid porque todos estaban completamente intoxicados. Entonces, esa función la hemos cumplido. Ahí no nos sentimos solos, sí nos sentimos solos, digamos, en el entorno mediático, porque siempre no se nos ha tratado como si fuéramos apestados, pero eso es otra medalla que llevamos, porque para ir a tertulias con esa gente, pues mejor te quedas en tu casa. Y ahora nos sentimos más acompañados porque yo creo que este mensaje en el que nosotros estamos también desde 2015, porque me acuerdo que cuando salió el primer número de Contexto fue el atentado de París de Charlie Hebdo, y nosotros fuimos de los pocos que denunció que eso se iba a aprovechar para hacer un recrudecimiento de la islamofobia, por ejemplo, ¿no? Y era una cosa totalmente ajena a la línea editorial de todos los demás medios. Entonces nosotros sacamos una suscripción que se llama Resistir al odio hace como 4 años ya también. Es decir, este concepto ha inspirado a Contexto desde el primer momento. Y me alegra que ahora haya mucha más gente de izquierdas que lo entienda, y que entienda que hay que ser muy exigente con los medios, incluso sobre todo con los de izquierdas, como tú pedías, para denunciar cuando se está trabajando para el enemigo y cuando no. Es decir, yo no sé, a mí me daría apuro tener un periódico digital que llama mecenas a los anunciantes del IBEX, como Iberdrola o Endesa, porque te financian el festival de cada año. Bueno, yo creo que los lectores también tenemos que ser autoexigentes, ¿no? Exigentes con los nuestros y con nosotros mismos. O sea, no se puede valorar de la misma manera un medio que está financiado por el IBEX y que jamás va a hablar mal de Florentino Pérez, por ejemplo. No se le puede considerar un medio serio de izquierdas. Para mí es otra cosa. Pero bueno, eso es una carrera también más larga. O sea, también es verdad que venimos de un país en el que el país era el periódico de izquierdas. Sí. Y, en fin, y más neoliberal no lo ha habido, ¿no? Eso es así. O sea que, bueno, el mundo obrero y el socialista pues eran otra cosa, pero lo que se leía era el país. Eso es la verdad. Entonces, bueno, pero que sí, que seamos optimistas y que, claro, que no hay que, para nada hay que rendirse, y menos pensando que estos tíos pueden llegar al gobierno en 1 año y medio, en 2 años. O sea, que eso es realmente la línea rojísima, que tendríamos que estar todos, en fin, dejarnos de chorradas y ponernos a trabajar en serio. Ponernos a ello. ¿Tú querías preguntar algo? Espera, que te viene el micrófono. Lo que quería decir, que antes los pisos, pero es que yo nací en el 45. Sí. Y claro, empezamos a trabajar a los 14 años, sí, toda la gente, chicos y chicas. Pero eso de comprarse un piso estaba tan difícil o más que hoy, ¿eh? Yo cuando vivíamos en Las Delicias, y la gente vivía alquilada y realquilada en pisos mínimos. En pisos de 50 que no llegaba de metros, de 50 metros cuadrados o más pequeños. Y claro, luego la gente empezó a prosperar, pero se mataban a hacer horas. Con el sueldo de cualquier persona, de la Renfe, que había allí mucha gente de la Renfe, tenían que trabajar en otro sitio por la tarde. No les llegaba para comer. Y en la tienda todo el día al apunte. Eso en el año 58. Y de 58 a 60 hace mucho. Y no llegaba. Lo que pasa que antes, pues, tampoco teníamos tanto. Eso es importante, el exceso de consumo y el exceso de... A ver... Yo quería hacer también un apunte en ese, no en el 58. Yo tengo piso porque en el sindicato creamos una cooperativa, porque si no, no hubiera tenido opción, ni con mi salario ni nada. Mi hija no tiene ese problema. Mi hija ha tenido una buena carrera, tiene un buen trabajo y tiene unos valores que le hemos inculcado. Y yo, con toda la gente que me he rodeado, en el sindicato, en el feminismo, en todo, todos nuestros hijos y hijas son gente joven y son una maravilla de valores, están con sus ideales y con sus parejas en igualdad,
Y oye, están luchando. Y yo, que yo pensaba ya a la edad que me jubilaría, que me jubilé el año pasado, dejar de menearme ya tanto, pues no puedo por el tema que estamos. Pero realmente quien lo tuvo mal fue mi madre. Ella sí que lo tuvo mal. Ni lo tengo mal yo, ni lo tiene mi hija, ni lo tienen los demás. Que se luche. Porque eso es lo que tenemos que hacer. La vida no nos la regalan. A mi madre ni se la regalaron ni le dejaron luchar. Y encima se murió su marido, con lo que aún más pringada. Y con muchos hijos, porque nosotras hemos decidido. Yo he decidido los hijos que yo he querido tener. Mi madre no. Esa es la diferencia. Pero no, ahora no estamos mal. Hay que luchar y punto pelota, y ya está. Elena, que vamos a ir cerrando, que querías opinar también. Hola, sí. No, yo quería decir que bueno, que la cuestión de la vivienda o la cuestión de vivimos mejor, peor que nuestros padres, bla, bla, bla. Al final, si os fijáis, cada uno estáis contando vuestra historia personal y entonces esto, pues nos podemos pegar aquí una semana cada uno contando su historia personal y no vamos a llegar a nada. Entonces, el hecho es que la proporción de hogares propietarios de vivienda en España está bajando y pero todos a los mismos. Sí, bueno. No sé si alguien quiere hablar un poquito más o lo podíamos... Pedro, allí al fondo... Sí, ahí va, que no te había visto, perdona, sí. Hola, buenas. Vamos a ver, yo a las feministas. ¿Qué está haciendo la feminista para que no muera tanta mujer? Porque cuando estaban en la oposición criticaban al gobierno que había. Y ahora que están en el gobierno, siguen muriendo mujeres. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, le voy a dar el micrófono a Pastora. El problema del maltrato y el problema del feminicidio es que el patriarcado todavía está donde está. El hecho de que que realmente la ley contra la violencia machista y la ley de protección a las mujeres pues no tiene todos los medios para aplicarse como se tiene que aplicar, y la justicia está en manos de quien está. No sé si... No, yo no voy a contestar porque no me siento apelada, porque nunca he estado en un parlamento, ni en la presidencia, ni en la oposición. Entonces, yo soy feminista del movimiento feminista, que salimos a las calles, que intentamos hacer desde las asociaciones talleres de sensibilización en los institutos, o en los barrios, o en los coles, o campañas, ¿no? O sea, creo que de base. Yo creo que es muy importante, aunque me reitere, que el feminismo, dejemos ya identificarnos con el feminismo institucional y tener que estar dando estos debates teóricos institucionales, porque el feminismo nos estamos ocupando de otras cosas, posiblemente a lo mejor de acompañar a mujeres de nuestro barrio, de nuestro entorno, a denunciar la violencia de género, o bueno, yo en mi caso a defender en tribunales, ¿no? Que las feministas no somos ni las que han estado en el gobierno nada más, ni las que han estado en la oposición, no sé si me explico. Ni las culpables, ni las responsables de la violencia machista, porque hagamos más o menos. O sea, eso aquí, yo creo que eso es muy... No sé, no hace falta. Pedro, que se ha incorporado al debate hace poquito. Lo que pasa es que no me dejabais entrar. Ya. ¿Qué tal? Bien. No, yo en este buscar alternativas y introducir un poco de oxígeno y abrir la mente... A mí me pregunto el por qué no difundís un poco más el pensamiento republicano desde los medios de comunicación, porque se hacen encuestas, pero nada más. ¿Me entiendes? O sea que tenemos una democracia en la que la Iglesia y la monarquía han impedido que se abriera a una renovación, a reformas, a todo. Y se ha tocado fondo y no hay otra alternativa. Es que no hay otra alternativa frente a la monarquía, no cabe más que la república en términos de abrir la democracia. Entonces, ¿por qué ese discurso no cala en los medios de comunicación cuando desde la izquierda las políticas que se hacen son también republicanas? Aunque no le ponemos apellidos ni las adjetivamos, ¿me entiendes? Pero a mí eso me preocupa un poco, ¿no? Bueno, yo creo que hay una especie de... no sé si de complejo, o de pánico, o de miedo, porque luego las encuestas son muy claras. O sea,
hay espacio suficiente y gente suficiente que cree todavía en que una república sería mejor que una monarquía de sobra, o sea, para más de la mitad de la población la hay. Y eso año tras año sale igual, o sea, eso por mucho que blanqueen los números es así. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente, pues que es un tema que no tiene representación parlamentaria, prácticamente. Es como un tema extraparlamentario. Entonces es un tema como, bueno, vale, pues es un poco un brindis al sol, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora nosotros, Martín Pallín ha puesto una querella contra el honorífico, que ya no es el emérito, sino honorífico, que Marchena ha despachado sin leerse, diciendo que tontería. Bueno, pues prácticamente no se informa sobre eso, ¿no? O sea, que haya gente que está dispuesta a ir al Supremo a denunciarle a este hombre por delito fiscal, pues no forma parte del debate, no entra en las tertulias, no entra en ningún sitio. O sea, yo creo que el bloqueo, el blindaje que se ha hecho de la monarquía en este país durante la democracia, en el que las élites mediáticas callaron durante décadas sobre los desmanes del muchacho, ha calado muy hondo, y digamos que es un tema que en los periódicos prácticamente no se toca. Tienes toda la razón, pero no sabría decirte muy bien cuál es la razón de que no sea. Por ejemplo, en contexto no tenemos ningún problema con eso, en fin, yo he firmado yo soy uno de los firmantes de la querella contra el muchacho, sí, no, de mérito. Pero es que, por ejemplo, sí, hemos publicado el libro de Pisarello sobre la República sobre la Gloriosa. Bueno, pues ha tenido pocas ventas, es uno de los que menos ha vendido. Es decir, que es un poco complicado afrontar, porque los columnistas no suelen escribir sobre eso. Es un tema como que se da ya por muerto, ¿no? Como que, bueno, esto es lo que hay para siempre, monarquía corrupta para siempre jamás. Bueno, habrá que intentar darle una vuelta a eso, claro. Pasa que las repúblicas, como vemos en otros sitios, tampoco garantizan nada. Sí. Por ejemplo. Ese señor de gafas. No, simplemente algo evidente. Y es que desde la transición para acá, la República no ha existido ni aun siquiera en el sistema educativo. Sí. O sea, la ignorancia ha sido total. Claro. Con lo cual, a los que nos pueda sonar un poquito el tema, por edad, por lazos familiares, por ideología, pues aún. Pero a la gente joven es que les resbala. Es que cuando hablas con universitarios no han estudiado la República. No han estudiado nada. ¿Por qué? Porque o no llegaba el temario o el curso no llegaba para dar el temario. Con lo cual, a nadie le interesaba, obviamente, y después de mayorías absolutas de pretendidos gobiernos de izquierdas, es vergonzoso cómo quedó todo el sistema de publicidad de una época tan valiosa y llevada al destrozo de la manera tan bárbara, ¿no? Hasta el punto de que Aznar se quiso apropiar más de Azaña que Felipe. que tiene gracia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues yo creo que nos vamos a comer las croquetas y la tortilla de patata. Gracias a Pastora, a Miguel y a Elena por haberse acercado a Zaragoza. Y aquí tenéis unos poquicos libros que ha traído Miguel, por si queréis colaborar con la revista y con la lectura, que está muy bien. Venga, gracias a todos.